Señor, usted está violando la ordenanza número 312, sección B del condado de Fayette. No se permite la venta de productos agrícolas sin licencia. La voz, joven y aguda, atravesó el silencio matutino del mercado agrícola de Liberty Falls como un cuchillo de sierra cortando la mantequilla. El sol matutino de Montana, aún cálido, doraba las copas de los álamos y proyectaba largas sombras desde los puestos de los vendedores. El aire estaba impregnado de olores a pan recién horneado, canela picante y tierra húmeda. Un momento antes se había oído un bullicio silencioso, el murmullo de voces, las risas de los niños, el crujido de las bolsas de papel. Ahora todo estaba en silencio. Martha Biggs, hundida hasta los codos en la harina, se quedó paralizada sobre la masa. El señor Henderson, que vendía miel en tarros que parecían oro líquido, bajó lentamente su cucharón. Incluso los niños, que perseguían palomas asustadizas, se detuvieron y miraron con curiosidad el origen del ruido. En el centro de todas las miradas se alzaba una mesa sencilla, hecha con tablas viejas. Sobre ella, las manzanas estaban dispuestas en ordenadas pirámides. Grandes, regordetas, con bordes rojos y brillantes, parecían haber absorbido todo el sol del verano que se acababa. Un anciano estaba sentado en una silla plegable junto a la mesa. Se llamaba Samuel Caldwell, pero en el pueblo todos lo llamaban Sam. A sus 92 años tenía la espalda casi recta y sus manos, apoyadas sobre sus gastados pantalones de pana, eran nudosas y fuertes, cubiertas de arrugas y manchas de la edad, como el mapa de una vida larga y dura. Levantó la vista. Sus ojos eran de un azul apagado bajo unas gruesas cejas grises, pero su mirada era clara y sorprendentemente penetrante. No miraba la brillante placa, sino directamente al rostro del joven de uniforme. El agente Chad Evans permanecía de pie con los pies separados, como si esperara resistencia. Su uniforme estaba planchado a la perfección, sus zapatos relucían y su mano descansaba con seguridad sobre la culata de su pistola reglamentaria. No tenía más de 25 años y todo su ser irradiaba la seguridad que a menudo acompaña a la inexperiencia y al poder. ¿Ordenanza 312? Srenia preguntó Sam en voz baja. Su voz era baja y un poco crujiente, como una tabla vieja del suelo. No lo recuerdo, hijo. Vendo manzanas aquí cada otoño. Las vendo desde que tu padre era un bebé. Los tiempos cambian, señor, dijo Evans, con un triunfo apenas disimulado en su voz. La ley es la ley y es igual para todos. Necesito su licencia para comerciar. Sam meneó la cabeza lentamente. No tengo licencia, solo estas manos y el jardín detrás de la casa. Cultivé estas manzanas yo mismo. Entonces, ¿esto es comercio ilegal?, concluyó el agente, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. Debo pedirles que cesen sus actividades de inmediato y dejen de comerciar. El silencio fue roto por la voz indignada de Martha Biggs. Chad, te has vuelto loco. Ese es Sam. Él construyó esta ciudad. Deja al viejo en paz. Señora Biggs, estoy de guardia, espetó Evans, sin siquiera girar la cabeza hacia ella. Por favor, no interfiera. ¿Qué licencia? Srenia, intervino el señor Henderson. Vende una docena de manzanas para pagar la medicina de Eleanor. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto vale ese papel, Chad? Nosotros aportamos y pagamos. Un círculo cerrado de vecinos y clientes comenzó a formarse alrededor de la mesa de Sam. Sus rostros reflejaban una mezcla de desconcierto y creciente ira. Este era su mercado, su ciudad, su Sam. Y este joven advenedizo, que conocían desde niño, montando en bicicleta entre charcos, ahora se comportaba como un forastero, como un ocupante. No se trata de dinero, dijo Evans con firmeza. Era evidente que disfrutaba siendo el centro de atención, sintiendo su poder sobre la gente. Se trata de orden. Si dejamos que alguien comercie sin licencia, mañana reinará el caos. Cada uno hará lo que quiera. ¿Un desastre? Sam se permitió por primera vez una leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus finos labios. Hijo,
He visto un verdadero desastre. Créeme, no se ve así. Huele a pólvora y miedo, no a manzana y canela. Por alguna razón, esta frase enfureció aún más a Evans. Quizás fue la palabra hijo lo que lo ofendió. Quizás sintió que estaba perdiendo el control de la situación, que la simpatía de la multitud estaba completamente del lado del anciano. «No tienes derecho a sermonearme», dijo apretando los dientes. «Soy un representante de la ley, y tú eres un infractor. Te doy 2 minutos para que retires tu mercancía y abandones el mercado». Sam no se movió. Simplemente observó los rostros de sus vecinos, preocupados, compasivos, enojados. Los había visto durante años en festividades y funerales, en la alegría y la tristeza. Eran su comunidad, su vida, y le dolía que tuvieran que presenciar esta humillación. «Isa, no me voy a ninguna parte», dijo en voz baja pero con firmeza. «Estas manzanas son mi trabajo, no las robé, las cultivé en mi propia tierra. Tengo derecho a venderlas para que mi esposa pueda conseguir sus medicinas». «¿Esa es tu respuesta final?», la voz de Evans resonó con fuerza. «Sí», respondió Sam simplemente. Pasaron 2 minutos en un silencio opresivo. El diputado miró su reloj, como si contara los segundos para un evento importante. La multitud contuvo la respiración. Nadie podía creer que esta farsa pudiera llegar más lejos. Sigamos con nuestra historia. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. «Se acabó el tiempo», anunció Evans. Dio un paso al frente, parándose cerca de la mesa. Su sombra se posó sobre Sam y sus manzanas. «Te lo pedí amablemente. Te negaste a obedecer una solicitud legítima de un funcionario del gobierno». Hizo una pausa, disfrutando del efecto que había causado. Su mirada era fría e inflexible. No veía ante él a un hombre de 92 años, veterano y miembro respetado de la comunidad. Solo veía a un delincuente testarudo que necesitaba una lección para demostrarles a todos quién mandaba. Ignorando los silenciosos murmullos de la multitud, ignorando las ofertas de los vecinos de pagar una multa, ignorando las súplicas en los ojos de Martha Biggs, pronunció palabras que resonaron en la silenciosa plaza, palabras que congelaron la sangre en las venas de todos los que las oyeron. «Señor, está usted arrestado». Las palabras de la gente flotaban como escarcha en el frío aire de octubre. Por un instante, hasta el viento pareció congelarse. «Arrestado. Por manzanas». La idea era tan descabellada que al principio Sam creyó haber oído mal. Pero la expresión de Chad Evans, tensa y con una determinación petulante, no dejaba lugar a dudas. No era broma. «Chad, ¿estás loco?». La voz de Martha Biggs rompió el estupor. Era aguda como un cristal roto. «¿Vas a esposar a Sam Caldwell?». Evans, sin mirarla, se desabrochó la funda del cinturón, no para sacar el arma, sino para extraer unas relucientes esposas metálicas. El sonido que hicieron al encajar en su mano contrastaba de forma incongruente con el sordo bullicio del mercado. «Estoy cumpliendo con mi deber, señora. Por favor, retroceda», dijo dando un paso hacia Sam. «Señor, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda». Sam no se giró. Lentamente, con una dignidad que ni la edad ni este absurdo podían arrebatarle, extendió las manos. Sus manos, cubiertas de manchas y venas, eran testigos de décadas de trabajo. Estas manos habían plantado árboles, construido una casa, empuñado armas, mecido a hijos y nietos. Ahora, el frío control de la ley los aprisionaría. «No lo compliques», dijo Evans, visiblemente molesto porque el anciano no había seguido la orden al pie de la letra. Agarró las muñecas de Sam con fuerza. En ese momento, alguien de la multitud exclamó: «¿Está filmando? Mira». Todas las miradas se posaron en el adolescente de la chaqueta brillante, de pie a cierta distancia, con un teléfono delante, apuntando directamente al escenario de la mesa. La luz roja de grabación brillaba como un mal de ojo. Evans dudó un instante, con la mirada fija en el teléfono, pero luego su expresión se endureció.
que filmaran, que vieran que la ley en el condado de Fayette es la misma para todos, incluso para los ancianos favoritos de todos. El frío metal quemó la piel de Sam. El primer clic, el segundo. Las esposas se cerraron de golpe, demasiado apretadas para sus frágiles muñecas. No se inmutó, simplemente respiró hondo y lentamente, aspirando el aroma de las hojas podridas y de sus propias manzanas. La multitud ahogó un grito. El señor Henderson gritó furioso, con el rostro morado. Martha Biggs se cubrió la cara con las manos. «Vamos», ordenó Evans, empujando suavemente a Sam en la espalda. El camino hasta el coche patrulla, aparcado al borde de la plaza, no era más que de 40 metros, pero a Sam le pareció una eternidad. Caminaba despacio, no porque fuera duro, sino porque no quería apresurarse con aquella vergüenza. Sintió decenas de miradas clavadas en él, compasivas, enfadadas, confundidas. Eran las de sus vecinos, las personas con las que había convivido durante medio siglo. Vio el rostro del joven granjero Jim, que la semana pasada le había pedido consejos sobre la poda del jardín. Vio a la señora Albright, la maestra jubilada a la que le llevaba un tarro de mantequilla de manzana hecha por Eleanor cada otoño. Sus miradas le dolían más que las esposas clavándose en su piel. «¡Sinvergüenza!», gritó alguien entre la multitud. «Déjalo en paz, Chad. Tu padre se avergonzaría de ti», gritó desde el otro lado. Evans fingió no oír. Sujetó a Sam con fuerza por el codo, guiándolo entre la multitud como a un prisionero preciado. Al llegar al coche, abrió la puerta trasera. «Mantén la cabeza gacha», murmuró. Sam se sentó obedientemente en el duro asiento de plástico. La puerta se cerró de golpe con un golpe sordo, aislándolo del mundo familiar, del mercado, de los olores y sonidos de su pequeño pueblo. Evans rodeó el coche, se puso al volante y arrancó el motor con estudiada eficiencia. Miró por el retrovisor, se ajustó la gorra y se marchó. El coche avanzaba lentamente por la calle principal de Liberty Falls. Frente a la ventana se veían escaparates familiares, una panadería, una ferretería, una pequeña biblioteca. Sam los miró, pero vio algo completamente diferente. Su conciencia, como si escapara de una realidad humillante, lo transportó 70 años atrás. El frío metal en sus muñecas de repente se volvió más pesado, transformándose en el rifle M, uno que aferraba con dedos entumecidos. El aire no estaba impregnado del olor a ambientador de coche, sino del rocío salado del Canal de la Mancha y el acre olor a pólvora. Junio de 1944. Tenía 18 años. Yacía en la arena húmeda y ensangrentada de la playa de Omaha mientras el infierno rugía a su alrededor. Las balas silbaban en lo alto, las explosiones levantaban chorros de arena y agua. Vio a chicos muy jóvenes de su misma edad caer a su alrededor. Sintió un miedo gélido y animal que le atenazaba las entrañas, pero siguió adelante a rastras, porque había órdenes, porque detrás de él estaba su país, su hogar, su futuro, donde un día plantaría un huerto de manzanos. Ese miedo había sido real, ese peligro había sido real, y esto era solo una farsa. El coche entró en la autopista. Evans encendió la radio y la música alegre llenó la cabina. «Verá, señor, no hay de qué preocuparse», rompió el agente, aparentemente decidido a sermonearlo. «Es solo una formalidad. Pague la multa y quedará en libertad. Pero de ahora en adelante sabrá que las reglas deben cumplirse. Son la base de nuestra sociedad. Sin reglas reinará el caos». Sam guardó silencio, mirando por la ventana. Su mente estaba en otra parte. Caos. Se rió para sí mismo. Chad Evans no tenía ni idea de lo que era el caos. El caos no eran manzanas vendidas sin recibo. El caos era el suelo helado de Corea en el invierno de 1951. Fue cuando tú,
un sargento de 25 años, lideraste a tu pelotón en una carga por una colina sin nombre bajo fuego intenso, cuando la vida de 30 hombres dependía de tus decisiones. Cuando compartiste tu última lata de carne en conserva entre 5 hombres e intentaste calentar a un recluta helado contándole sobre los cálidos días de verano en Montana. Eso fue caos. Y eso fue orden cuando, a pesar de ese caos, cumpliste con tu deber y sacaste a tus hombres del cerco, cargando a los heridos. Solo hago mi trabajo, continuó Evans sin recibir respuesta. Alguien tiene que hacerlo. Si todos hacen la vista gorda ante infracciones menores, el sistema colapsará. El sistema. La mente de Sam volvió al presente. Pensó en Eleanor. Su presión arterial había vuelto a subir esa mañana. El medicamento anterior no le había ayudado y el nuevo que le recetó el médico costaba una fortuna. El seguro solo cubría una pequeña parte. Las pocas decenas de dólares que podía conseguir por las manzanas no eran solo dinero para ellos, eran otro día de paz para su esposa, otra noche sin miedo. No vendía manzanas, vendía tiempo. Evans volvió a mirar por el retrovisor, admirando su severo perfil. Estaba completamente absorto en sí mismo y en su papel como agente de la ley. No se dio cuenta de cómo su prisionero, esposado, movía las manos lenta y cuidadosamente, casi imperceptiblemente. Los dedos de Sam, sorprendentemente diestros para su edad, encontraron un objeto familiar en el bolsillo de su vieja chaqueta. No era un smartphone moderno, sino un teléfono plegable, viejo y desgastado, que su hijo le había regalado hacía muchos años. Solo tenía un botón grande para una llamada de emergencia. Sam se inclinó hacia adelante como si se sintiera enfermo. «Me gustaría un poco de agua», graznó. «Ten paciencia, puedes tomar algo en la oficina», dijo Evans sin darse la vuelta. Ese segundo fue suficiente. Sam presionó el único botón con el pulgar. Lo mantuvo presionado durante 3 segundos como le había enseñado su hijo Mark. El teléfono no emitió ningún sonido. Sam sabía que no había respuesta al otro lado de la línea. El contestador automático respondería con el breve mensaje grabado hacía tiempo. Una señal simple y preestablecida. Soltó el botón y se incorporó. Su rostro permaneció impasible. Nada había cambiado por fuera. Seguía siendo un anciano humillado, llevado a la comisaría por vender manzanas. Pero en el mundo invisible de las ondas de radio, una breve y alarmante señal ya circulaba por satélites y canales seguros, cifrada con palabras sencillas. Código azul, Mark. Estoy en la oficina del sheriff del condado de Fayette. La rueda se puso en marcha. Ahora solo quedaba esperar. La patrulla se detuvo en el estacionamiento frente al edificio bajo de ladrillo que albergaba la oficina del sheriff del condado de Fayette. Chad Evans apagó el motor y miró con satisfacción a su prisionero. El anciano permaneció inmóvil con la mirada fija al frente. Para Evans, esto era más que un simple arresto. Era un triunfo de principios, una pequeña pero importante victoria del orden sobre la anarquía. «Aquí estamos», dijo alegremente, bajando del coche y dando la vuelta para abrir la puerta trasera. «Por favor, señor, no haga movimientos bruscos». Sacó a Sam afuera, sujetándolo con fuerza del codo, como si temiera que el hombre de 92 años saliera corriendo. Varios empleados que fumaban cerca de la entrada los miraron con curiosidad. «¿A quién trajiste, Chad?» preguntó uno de ellos, un agente mayor llamado Frank con bigote canoso y mirada cansada. «Parece que has resuelto el robo del siglo». «¡Qué gracioso, Frank!», espetó Evans, empujando a Sam a través de las puertas de cristal. «Este es el ciudadano Caldwell. Comercio ilegal en un mercado de agricultores. Violación deliberada de una ordenanza del condado». Dentro, detrás del escritorio, estaba sentada una joven operadora llamada Sarah. Al ver a Sam esposado, abrió mucho los ojos y su expresión mostró un desconcierto genuino. «Chad, en serio, ese es Sam Caldwell. Viene cada otoño. Mi mamá le compra manzanas».
Eso es, dijo Evans con énfasis, guiando a Sam hacia el mostrador. Cada otoño, y nadie antes que yo se molestó en revisar su licencia, y él no la tiene. La ley es la misma para todos, Sara, sin importar la edad o a quién le compre manzanas la madre. Frank lo siguió sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Tío, deberías tranquilizarte. Bueno, podrías escribirle una advertencia. ¿Por qué este circo con esposas? No es peligroso. Cualquier violación de la ley es peligrosa para la sociedad, Frank, dijo Evans, disfrutando de su rol de mentor. Le quitó las esposas a Sam, pero luego le señaló imperiosamente una silla contra la pared. Siéntate aquí, prepararé el papeleo. Sam se hundió en silencio en la dura silla de plástico. No escuchaba sus discusiones. Miraba la bandera de Estados Unidos en un rincón de la habitación. La misma bandera a la que había jurado lealtad hacía más de 70 años. La bandera por la que había derramado sangre en 2 guerras. Pensó en lo que representaban esas barras y estrellas. Libertad, honor, justicia, y le amargaba la facilidad con la que esos grandes conceptos se reducían, en manos de hombres como Evans, a un conjunto de normas mezquinas y agobiantes. Mientras tanto, Evans se afanaba colocando formularios sobre la mesa. Actuaba con exagerada eficiencia, como si no estuviera registrando a un viejo jardinero, sino al jefe de una organización criminal. Bien, empecemos, anunció en voz alta acercándose a Sam. Ven por aquí, tomando huellas. Llevó a Sam a una mesa especial con una almohadilla de tinta y un escáner. Dame tu mano derecha, relaja los dedos. Sam extendió la mano. Sus dedos, cubiertos de manchas de la edad y pequeñas cicatrices, eran sorprendentemente fuertes. Evans tomó su pulgar y lo presionó con fuerza contra la almohadilla de pintura negra pegajosa. Luego lo deslizó sobre el formulario. La pintura fría y pegajosa le recordó a Sam el olor a grasa de arma mezclada con tierra y sangre. Recordó cómo, con manos iguales a esas, había vendado a un camarada herido en una trinchera helada a las afueras de Seúl. Entonces, la tierra y la sangre habían sido signos de vida, de lucha. Ahora, la pintura era signo de humillación. Ahora a la izquierda, ordenó Evans, haciendo lo mismo con la otra mano. Trabajó con rudeza, descuidadamente, dejando marcas negras en la piel de Sam. Bien, ahora el cuadro. Ponte contra la pared, por aquí. Condujo a Sam hacia una pared blanca con una escala de altura. Mira directamente a la cámara, no parpadees. Un destello brillante cegó momentáneamente a Sam. Otro destello le vino a la mente. Un proyectil explotando cerca de la playa de Omaha. Lo había aturdido entonces, pero se levantó y siguió adelante. Ahora simplemente se quedó allí, dejando que este joven, que no sabía nada de destellos reales, hiciera su trabajo. Muy bien, dijo Evans, mirando la imagen en la pantalla. Ahora vuelve a tu silla. Completaremos el formulario. Fue en ese momento que la puerta de la oficina al final del pasillo se abrió de golpe y apareció el sheriff Brody, un hombre corpulento de unos 50 años con expresión de preocupación constante. Hablaba por teléfono, gesticulando con la mano libre. No puedo recortar el presupuesto de combustible ni un 10% más. Srenia gritó al teléfono. ¿Se supone que mis hombres deben estar persiguiendo delincuentes en moto? Se fijó en el grupo en el mostrador y frunció el ceño. Levantó la vista del teléfono y preguntó: Evans, ¿qué está pasando aquí? Arresto, sheriff, informó Evans con orgullo. Ciudadano Caldwell, comercio ilegal. Solo estoy presentando una denuncia. Brody miró a Sam, el anciano encorvado en la silla. No lo reconoció. Para él, solo era otro perdido del tiempo. De acuerdo, dijo, llevándose el auricular al oído. Proceda con la debida severidad. Tenemos que demostrar que esto no es un patio de paso. Denle una lección al viejo para que no lo vuelva a hacer.
Dicho esto, desapareció de nuevo en su oficina y la puerta se cerró de golpe tras él. No entró en detalles ni hizo ninguna pregunta, simplemente lo ignoró, confiando plenamente en su más celoso asistente. Esta decisión le costaría la carrera. Evans sonrió radiante ante los elogios de sus superiores. Se sentó a la mesa frente a Sam y cogió un bolígrafo. Bueno, continuemos. ¿Apellido o nombre? Samuel Caldwell. Fecha de nacimiento: 4 de octubre de 1932. Evans levantó las cejas, haciendo un rápido cálculo mental. 92 años, murmuró con cierta sorpresa, pero enseguida recuperó su expresión severa. Dirección. Sam dio su dirección. Evans la anotó metódicamente, haciendo las preguntas habituales. Lo hizo despacio, disfrutando del proceso. Finalmente, llegó a cierto punto del formulario. ¿Servicio militar?, preguntó sin siquiera levantar la vista del formulario. Sí, respondió Sam en voz baja. ¿Tipo de servicio? ¿Rango? ¿Swing?, preguntó Evans con impaciencia, queriendo terminar con esta formalidad cuanto antes. Ejército, infantería, sargento. Ya veo. Evans empezó a escribir la palabra veterano en la casilla. Estaba a punto de pasar a la siguiente pregunta, pero algo le hizo levantar la vista. Quizás un cambio en la postura del anciano, una leve erección de hombros. Con puro sarcasmo añadió: ¿algún premio, quizás, por participar? Esperaba oír hablar de las medallas de servicio estándar que tenían muchos veteranos, pero la respuesta de Sam fue tan tranquila y uniforme como las de todos los demás, lo que la hizo parecer ensordecedora. Medalla de honor. Hubo un momento de silencio en la sala. Frank, que había estado tomando café en silencio en un rincón, se quedó paralizado con la taza a medio camino de la boca. Sarah dejó de escribir en el mostrador y miró a Sam. Chad Evans miró fijamente al anciano durante unos segundos y luego se rió. Fue una risa silenciosa, pero muy desagradable y condescendiente. ¿La medalla de honor?, preguntó negando con la cabeza. Claro, abuelo, podrías decir que capturaste personalmente a Hitler. Entiendo, por la edad, que quieras embellecer. Pero no deberías inventar esas cosas en un documento oficial. Sam no dijo nada, simplemente miró a Evans con su mirada clara y fija. No había ira ni resentimiento en esa mirada, solo un profundo cansancio universal y una pizca de compasión por este joven que no distinguía la verdad de la ficción. Bueno, olvidémoslo. Evans hizo un gesto con la mano, convencido finalmente de que el anciano simplemente se había vuelto loco. Tachó algo en sus notas con aire ostentoso y rodeó con un círculo la palabra veterano. Sin premios. Entonces, siguiente pregunta. Siguió haciendo preguntas, pero nadie en la sala lo escuchaba. Frank dejó lentamente su taza y se dirigió a su computadora. Sus dedos revolotearon sobre el teclado, escribiendo un nombre y una fecha de nacimiento en la base de datos federal. Sarah también buscaba rápidamente en su sistema. Habiendo terminado con el cuestionario, Evans se puso de pie. El procedimiento ha terminado. Ahora tendrá que esperar en la celda hasta que el juez fije la fianza. Dada su edad, creo que quedará en libertad bajo palabra. Acompáñenos. Condujo a Sam por un pasillo hasta una hilera de celdas. Una puerta de hierro se abrió con un crujido. Dentro había una pared de hormigón desnudo y un estrecho banco de acero. «Ponte cómodo», dijo Evans con tono de carcelero. Sam entró. La puerta se cerró de golpe tras él con un ruido ensordecedor y el cerrojo hizo clic. Evans miró a su prisionero por la pequeña ventana enrejada y regresó con una sensación de logro. Samuel Caldwell se sentó en el frío banco de metal. No sentía miedo ni desesperación. Había hecho todo lo posible. Se había sometido a la ley absurda, soportado la humillación y había tomado una decisión. El balón estaba ahora al otro lado del campo. Cerró los ojos y esperó. Sabía esperar. La guerra se lo había enseñado.
Mientras tanto, en el escritorio, Frank miraba fijamente su monitor con los ojos abiertos. En la pantalla brillaba una tarjeta oficial de los archivos del Departamento de Defensa, una foto de un joven sargento que guardaba un asombroso parecido con el anciano de la celda, y una larga lista de condecoraciones rematada por una línea roja, medalla de honor, por heroísmo excepcional en combate, Corea, 1951. «Dios mío», susurró Frank palideciendo. «Chad, ¿qué has hecho?». Pero Evans no lo oyó. Ya les contaba a sus colegas cómo, con astucia, había puesto en su lugar a otro tipo listo que se creía un héroe. Aún no sabía que acababa de encender la mecha de una bomba que, en pocas horas, haría añicos su carrera, la del sheriff y la tranquila vida de todo el pueblo de Liberty Falls. Al coronel Mark Caldwell no le gustaban las sorpresas. Toda su vida, sus 40 años de carrera en el ejército de los Estados Unidos, se habían basado en la previsibilidad, la planificación y el control. Las sorpresas significaban que alguien, en algún lugar, había cometido un error. Las sorpresas significaban pérdidas. Así que, cuando su teléfono personal y seguro sonó brevemente, apenas audible, se le encogió el estómago. Ese pitido estaba programado para un solo número en el mundo, el viejo teléfono de botones de su padre. Estaba sentado en su oficina, con vistas al patio del Pentágono. Montones de documentos yacían sobre su escritorio, esperando su firma, pero su mirada estaba fija en la pequeña pantalla. El mensaje era un mensaje de voz. Mark se llevó el teléfono al oído. La voz de su padre, grabada hacía muchos años, era tranquila, pero había ansiedad en esta grabación, en su misma entonación. «Código azul, Mark. Estoy en la oficina del sheriff del condado de Fayette». Y eso es todo. Silencio. Mark bajó lentamente el teléfono sobre la mesa. Su rostro, habitualmente severo y concentrado, era una máscara gélida. Apretaba los dedos en un puño con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. «Código azul» era una vieja señal familiar, inventada por su padre cuando Mark era adolescente. No era una señal de peligro físico. Tenían otras palabras para eso. Código azul significaba algo peor, significaba injusticia, significaba una situación en la que el honor y la dignidad de una persona estaban siendo violados por aquellos en el poder y en la que él mismo era incapaz de hacer nada al respecto. Su padre lo había usado solo una vez, 30 años atrás, cuando un funcionario local intentó quitarle parte de su granja por un error burocrático. Mark, entonces un joven capitán, había resuelto el asunto con una sola llamada a un abogado del ejército. Pero ahora papá tenía 92 años y estaba en la oficina del sheriff. El coronel Caldwell permaneció inmóvil unos instantes, dejando que la furia gélida que lo aquejaba se cristalizara en una resolución fría y aguerrida. No gritaría, no armaría un alboroto, simplemente pondría en marcha la máquina a la que había servido toda su vida. Y esa máquina, lenta y engorrosa en tiempos de paz, podía ser monstruosamente rápida y eficiente cuando se trataba de proteger a los suyos, sobre todo a los suyos como su padre. Cogió el teléfono de seguridad de la oficina. Sus dedos marcaron el número sin fallar. Al otro lado de la línea, en una oficina a 3 cuadras de distancia, contestó un general de 4 estrellas, jefe del Cuerpo de Abogados Judiciales del Ejército. «Anderson habla». «General, le habla el coronel Caldwell. Necesito su ayuda. Inmediatamente». La voz de Mark era absolutamente serena, desprovista de emoción. Este tono hacía que sus subordinados obedecieran sus órdenes sin rechistar, y sus superiores lo escuchaban con especial atención. «Mark, ¿qué pasó?». La voz del general Anderson sonaba preocupada. Se conocían desde hacía más de 20 años. «Deotit, necesito información completa sobre el ciudadano Samuel Eli Caldwell. Fecha de nacimiento, 12 de noviembre de 1931. Reside en el condado de Fayette, Montana. Actualmente se encuentra bajo custodia en la oficina del sheriff local». Hubo una breve pausa. «¿Detenido? Sam,
¿Por qué? El general Anderson conocía personalmente a Sam. Se habían visto en varios actos oficiales. Eso es lo que pretendo averiguar. Pero primero necesito su estatus oficial. Saca su expediente personal del archivo. Necesito todos los documentos, todos los premios, todas las condecoraciones y quiero que prepares un dictamen legal sobre la ilegalidad de detener a una persona con su estatus por una infracción administrativa civil. Mark, sabes que esto llevará tiempo, comenzó el general. Tienes 10 minutos, espetó Mark. En 10 minutos quiero una marca en mi pantalla, en su expediente, que sea visible a cualquier nivel de acceso federal. Una marca que hará que cualquier oficinista o ayudante del sheriff se atragante con su Magdalena matutina. Entiendo, dijo el general con tono serio. Considere que ya se está haciendo. ¿Algo más? Sí, necesito al mejor especialista en derechos civiles y abuso de poder. Tiene que estar listo para volar a Montana en 1 hora. Se hará. Manténme informado, Mark. Sí, señor. Mark colgó y marcó inmediatamente otro número. Era la estación de servicio de la policía militar en la base aérea Andrews. Oficial de servicio, Mayor Cross. Mayor, le habla el coronel Caldwell, cuartel general del ejército. Escuche atentamente. Necesito una escolta. 3 sedanes negros sin distintivos, tripulación de 4 personas, incluyendo un oficial ejecutivo con rango mínimo de mayor, uniforme de gala número 1, listos para partir de su base en 45 minutos. Destino: aeródromo privado cerca de Liberty Falls, Montana. Yo me encargaré del avión de transporte. El mayor, al otro lado de la línea, hizo una pausa asimilando la orden. Estas órdenes solían darse para la escolta de miembros del gobierno o delegaciones extranjeras. Señor, ¿puedo aclarar el propósito de la operación? Y el propósito es honrar y escoltar a un héroe nacional de Estados Unidos. El sargento retirado, Samuel Caldwell, ha sido detenido injustamente por las autoridades locales. Su misión es presentarse ante la oficina del sheriff del condado de Fayette, asegurar la liberación inmediata del sargento y llevarlo a casa con el máximo respeto y dignidad. Use la fuerza solo como último recurso. Sus armas más importantes son su uniforme de gala y la letra de la ley. ¿Está claro? Sí, señor coronel. La voz del mayor ahora sonaba acerada. Estaremos listos en 30 minutos. La última llamada fue la más importante. Llamó a su superior inmediato, el general del ejército, James Peters. Peters. General, le habla Caldwell. Debo informarle que he desplegado los recursos del cuerpo de oficiales de la ley y la policía militar para llevar a cabo una operación en una jurisdicción civil del estado de Montana. Mark expuso la situación brevemente, sin detalles innecesarios ni emociones. No pedía permiso, informaba. El general Peters escuchaba en silencio. Sabía que Caldwell era uno de los oficiales más eficientes y serenos. Si Mark se estaba volviendo loco, había una razón de peso. ¿Quién es este hombre, Mark?, preguntó el general cuando terminó. Sargento Samuel Caldwell, medalla de honor, respondió Mark con serenidad. Mi padre. Se hizo el silencio en la línea otra vez, pero esta vez era diferente, denso, como el granito. Ya veo, dijo finalmente el general Peters. Su voz era tranquila, pero se percibía en ella el rugido de una tormenta inminente. ¿Qué recursos necesita de mí? Solo es su tapadera, señor, si la Casa Blanca o el gobernador empiezan a hacer preguntas. Considere lo suyo. Adelante, coronel. Y dígale al sargento de mi parte. Dígale que el ejército nunca abandona a los suyos. Nunca. Gracias, oh señor. Tras colgar, Mark abrió la base de datos de personal federal en su computadora. Ingresó el nombre de su padre. El sistema se detuvo un momento y luego se abrió un archivo en la pantalla. Mark vio que los abogados del general Anderson ya habían cumplido sus órdenes. En la parte superior de la página, sobre la fotografía de un joven sonriente con uniforme de sargento, había un enorme cartel rojo imposible de pasar por alto. Vibraba, atrayendo la atención. Tenía solo 3 líneas escritas en mayúsculas
héroe nacional de los Estados Unidos. Receptor de la Medalla de Honor. En todos los contactos, muestre el máximo respeto. Reporte cualquier incidente inmediatamente al Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo, en la oficina del general Anderson, un joven capitán del departamento legal, llamado Davis, miraba su monitor con horror. Fue él quien, siguiendo las órdenes del general, había sacado el expediente del archivo. El expediente no solo estaba marcado, literalmente gritaba en rojo por todo el sistema. El capitán Davis marcó el número interno de su superior con mano temblorosa. «General, yo lo encontré. Señor, debería ver esto». Lo arrestaron. Arrestaron a un condecorado con la Medalla de Honor por... Él revisó rápidamente el informe preliminar que le había enviado un informante de la oficina del sheriff. Vender manzanas sin licencia. El general Anderson permaneció en silencio al otro lado de la línea durante tanto tiempo que el capitán temió que se hubiera perdido la conexión. «Capitán», dijo finalmente el general con voz gélida, «usted y el coronel Riggs tomarán el primer avión a Montana. Quiero que estén presentes para la liberación y quiero que presenten una demanda contra el condado de Fayette por violar los derechos civiles de un veterano e insultar a un héroe nacional. La cantidad de la demanda, que sean 8 ceros. Así aprenderán a respetar a sus mayores el resto de sus vidas». «Sí, señor». El volante de la justicia, lento y torpe, empezó a girar con un crujido. Pero no era un volante civil. Era una máquina militar y no conocía ni el compromiso ni la compasión. Fue creado con un solo propósito: aplastar todo a su paso. En la base aérea, Andrews, el mayor, en uniforme de gala, ya estaba de pie frente a sus hombres en la escalerilla de un avión de transporte. «Caballeros», su voz se oía en el aire matutino, «nuestra misión es sencilla. A 3,000 kilómetros de aquí, en un pequeño pueblo, se encuentra un hombre de 92 años en una celda. Hace 70 años, este anciano, sin ayuda de nadie, mantuvo una colina bajo fuego enemigo para salvar a su pelotón. Por ello, este país le otorgó su más alta condecoración. Y hoy, un agente de la ley local lo esposó por vender manzanas de su huerto. Vamos a ir allí para enmendar ese error, para recordarles sobre quién se sostiene este país. Sin alboroto, sin alboroto. Simplemente entraremos, saludaremos, tomaremos a nuestro sargento y nos marcharemos. Pero quiero que todos los que nos vean hoy, desde el sheriff hasta la señora de la limpieza, entiendan esto: el ejército recuerda a sus héroes y nunca los defraudará. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. Los policías militares subieron las escaleras en silencio. Unos minutos después, el pesado transporte rugió sus motores e inició su despegue. Su rugido resonó hasta el Pentágono, donde el coronel Mark Caldwell, sentado en su oficina, observaba un mapa de Montana. Encontró un pequeño punto con la etiqueta Liberty Falls. La furia fría que sentía en su interior seguía ahí. Solo estaba esperando el momento oportuno. Había hecho todo lo posible desde la distancia. Ahora solo podía esperar como su padre esperaba en la fría celda. Pero sus esperas eran diferentes. Su padre esperaba con la paciencia de un sabio. Mark esperaba con la paciencia de un depredador que ya tiene a su presa a la vista. Y sabía que en pocas horas el pequeño pueblo de Liberty Falls estaba a punto de comenzar un día muy, muy malo para el agente Evans y su jefe. El teléfono del escritorio del sheriff Brody sonó como si la vida de alguien dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, no estaba lejos de la realidad. Su propia carrera estaba en juego. Lo contestó, todavía irritado por el caos de la mañana. «El sheriff Brody está escuchando». «Tom, soy Bill Henderson». La voz del alcalde al otro lado de la línea temblaba con un pánico apenas disimulado. «Tom, dime que no es cierto. Dime que tus hombres no arrestaron al viejo Caldwell en el mercado de agricultores». Brody frunció el ceño. Recordaba vagamente que Evans había traído a un anciano, pero no le dio mucha importancia. «Bill, cálmate. ¿Qué pasó?» «Mi asistente detuvo a un comerciante sin licencia. El procedimiento habitual.
La ley es la misma para todos, lo sabes. ¿Una ley para todos?, gritó el alcalde. Tom, Sam Caldwell no es todo el mundo. Tiene 92 años. Lleva aquí desde que se extinguieron los dinosaurios. Su abuelo fundó el primer aserradero del condado. La gente lo adora. ¿Tienes idea de lo que está pasando en el pueblo ahora mismo? Mi teléfono no para de sonar. Es solo una multa, Bill. La pagará y se irá a casa. No hagas una montaña de un grano de arena. Es demasiado tarde. Sin component placement, se quejó el alcalde. Alguien grabó el arresto con un teléfono. El video está por todas partes. ¿Sabes cómo se llama? La policía de Liberty Falls arresta a un veterano de 92 años por vender manzanas. Tom, esto es un desastre. ¿Tienes que dejarlo ir ya? No puedo, dijo Brody con terquedad, sintiendo la ira que le hervía por dentro contra Evans. Ya está registrado. Tenemos que seguir el procedimiento. «Al diablo con el procedimiento», Srenia exclamó el alcalde. «Suéltalo, Tom, si no, nos ahogaremos todos». La línea se cortó. Brody colgó de golpe. «Maldito sea Evans y su celo», pensó. Estaba a punto de llamar a su ayudante para hablar en serio cuando sonó el segundo teléfono de su escritorio, la línea directa que solo usaban unos pocos. El nombre en la identificación era el senador Thompson. Un escalofrío recorrió la espalda del sheriff. Se aclaró la garganta y cogió el teléfono. «Sheriff Brody, buenas tardes, señor senador». «Buenas tardes, Brody». La voz del senador era como hielo, raspando contra el cristal. No había calidez en ella. «Tiene exactamente un minuto para explicarme qué demonios está pasando en su distrito y por qué mi oficina está recibiendo inundadas llamadas de electores y periodistas furiosos de todo el estado». Brody sintió que se le secaba la boca. No era solo algo malo. «Señor, hubo un pequeño malentendido con uno de los residentes locales». «¿Un malentendido?», interrumpió el senador. «Me enviaron un video, Brody. Veo a tu valiente oficial esposando a un anciano que podría ser su bisabuelo. Y todo por una cesta de manzanas. Estás loco». El asistente actuó estrictamente según las instrucciones. «Señor, la ley...» «Ni se te ocurra hablarme de leyes», ¿sí?, ladró Thompson, tan fuerte que Brody instintivamente apartó el teléfono de su oído. «Está la letra de la ley, y luego está el espíritu de la ley, y luego está el sentido común, del que tu hijo parece no haber oído hablar nunca». «¿Quién es este viejo?» «Samuel Caldwell, residente local». «¿Y cómo? Sé quién es. Le estrecho la mano todos los años, el día de los veteranos. Ese hombre es historia viviente y lo tratas como a un criminal. Brody, escúchame bien, te doy 10 minutos. Exactamente 10 minutos para que el señor Caldwell salga de tu puesto como un hombre libre, con tus más sinceras disculpas. Y si aún lo tienes en tu poder en 10 minutos, me encargaré personalmente de que te presentes como candidato a perrero en las próximas elecciones. ¿Me entiendes?» «Sí, señor», graznó Brody. «Y una cosa más. Despidan a ese idiota que hizo esto. Gente así no debería llevar placa». El senador colgó. Brody se quedó sentado unos segundos, mirando el teléfono en silencio. El pánico, frío y pegajoso, empezó a subirle por la garganta. Apretó el intercomunicador. «Marianne, encuentra a Evans inmediatamente y envíamelo». Un minuto después, la puerta de la oficina se abrió y en la entrada apareció el ayudante del sheriff Chad Evans, con aspecto orgulloso y satisfecho, como si acabara de detener un robo a un banco. «¿Me llamó, sheriff?» «Entra y cierra la puerta», ordenó Brody con frialdad. Evans, sintiendo que algo andaba mal, entró y cerró la puerta detrás de él. «Sí, Evans, ¿puedes explicarme a quién exactamente arrestaste en el mercado hoy?» «Ciudadano Samuel Caldwell, señor», informó Evans, «por operar un negocio sin la licencia correspondiente del condado de Fayette, sección 600. «¡Cállate!», gritó Brody, levantándose de un salto de la mesa. Señaló a Evans con el dedo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?
Acabo de recibir una llamada del alcalde y el senador estatal. Todo el pueblo está alborotado. El video de tu heroico arresto ya está en línea. El rostro de Evans palideció levemente, pero aún así intentó aguantar. Señor, actúe conforme a la ley. La ley es la misma para todos. No puedo hacer excepciones por edad o... Sí, excepciones. Arrestaron a Sam Caldwell, un hombre que todos aquí conocen y respetan. ¿Han hablado siquiera con él? ¿Saben algo de él? Completé el informe, señor. Es pensionista, veterano. Intentó contarme historias sobre medallas. Evans hizo un gesto de desdén con la mano. Supuestamente tenía la medalla de honor. A la gente mayor le gusta exagerar, ¿sabe? Brody se quedó paralizado. Miró a su asistente como si lo viera por primera vez. Las palabras de Sam del informe, que había repasado brevemente, ahora brillaban en su mente como letras de fuego. Medalla de honor. Dios mío, si eso era cierto. ¿Has comprobado esta información?, preguntó el sheriff lentamente, dividiendo sus palabras. ¿Por qué? Evans estaba genuinamente sorprendido. ¿Qué más da qué medallas tenga? No lo exime de cumplir las ordenanzas del condado. Sheriff, tenemos que demostrar que nadie está por encima de la ley. Brody caminó alrededor de la mesa y se acercó a Evans, con el rostro morado. No eres solo un idiota, Evans, eres un idiota peligroso. No tienes ni idea del revuelo que has causado. No solo arrestaste a un anciano, escupiste en la cara de todo lo que es sagrado para la gente de este pueblo. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla decía Oficina del Gobernador. Brody sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Descolgó el auricular con mano temblorosa. El sheriff Brody. Sheriff, le presentó a Martin Gable, el principal asesor del gobernador. La voz al otro lado de la línea era formal y completamente inexpresiva, lo que la hacía aún más siniestra. Llamo en nombre del gobernador Richards. Nos enteramos de un incidente ocurrido esta mañana en su condado, relacionado con un ciudadano llamado Samuel Caldwell. Sí, señor, ya estamos investigando esta situación, dijo Brody. Me alegra oírlo, dijo Gable sin un rastro de alegría en la voz, porque la situación se ha descontrolado a nivel local y se ha extendido al nivel federal. El Departamento de Defensa nos acaba de notificar. Brody se aferró al borde de la mesa. ¿El Ministerio de Defensa? Yo no entiendo. Déjeme explicarle, el hombre que su oficial arrestó por vender manzanas recibió la medalla de honor, la condecoración militar más importante de nuestra nación. Y según la ley federal, cualquier acción policial que pueda interpretarse como una degradación del honor y la dignidad del galardonado está sujeta a una investigación federal. Evans, de pie junto a él, perdió toda la confianza en sí mismo. Se quedó boquiabierto. Así pues, sheriff, continuó el subgobernador, me gustaría informarle que una delegación federal se dirige a su ciudad. Incluye representantes del Cuerpo de Defensa Militar y de la Policía Militar. Su objetivo es garantizar que se respeten los derechos civiles del veterano y que sea escoltado de regreso a casa. El gobernador le recomienda encarecidamente que les brinde su cooperación plena e incondicional. Y si yo fuera usted, sheriff, tomaría esa recomendación muy en serio. Gable colgó sin esperar respuesta. Brody bajó lentamente la suya. Miró a Evans con la mirada vacía. Toda la ira se había desvanecido, dejando solo un terror gélido. Sabía que este era el final, no solo para Evans, para él también. En el silencio que siguió, la voz ansiosa de la operadora Marianne llegó a través del altavoz del intercomunicador. Sheriff, será mejor que venga a la ventana. Brody caminó soñadoramente hacia la ventana que daba a la calle principal. Evans lo siguió. Lo que vieron los dejó paralizados. Un convoy se acercaba lentamente a su pequeña oficina.
3 sedanes negros azabache, sin distintivos, avanzaban con una lentitud solemne e inexorable. Brillaban al sol como caparazones de escarabajos gigantes. Un gran todoterreno, también negro, los seguía. El tráfico en la calle se había detenido. La gente salía de las tiendas y permanecía de pie en las aceras, observando en silencio esta extraña y aterradora procesión. La columna se detuvo justo frente a la oficina del sheriff. Las puertas de los coches se abrieron al unísono. Brody observaba, incapaz de apartar la mirada. El delgado hielo sobre el que había caminado durante la última media hora se dio con un crujido ensordecedor y estaba cayendo a un abismo negro y helado. Las puertas de los sedanes negros se abrieron con precisión silenciosa y mesurada, como si recibieran una orden invisible. 2 hombres descendieron de cada coche. Sus movimientos eran sobrios y transmitían la arraigada costumbre de disciplina y orden. 4 de ellos vestían el impecable uniforme de gala de la policía militar: chaquetas negro azabache con charreteras doradas, guantes blancos como la nieve y gorras caladas hasta los ojos con tal severidad que parecían talladas en piedra. Sus rostros eran impenetrables. Los otros 2 que salieron del coche central vestían trajes de paisano, pero su porte y mirada severa delataban que eran hombres acostumbrados a la autoridad, tanto como sus compañeros uniformados. Se quedaron allí, paralizados por las puertas abiertas, durante varios segundos. La pausa fue lo suficientemente larga como para que todos los sonidos de la calle se silenciaran. El viento dejó de azotar las hojas otoñales sobre el asfalto. Los curiosos se quedaron paralizados en las aceras. Incluso el motor de una vieja camioneta que pasaba pareció toser y apagarse. La vida entera del pequeño pueblo de Liberty Falls se detuvo para presenciar este fenómeno silencioso pero amenazante. El sheriff Brody miró por la ventana, con un sudor frío corriéndole por la espalda. Se sentía menos sheriff, el amo del condado, y más como un niño travieso cuyo director había ido a su casa con todo el profesorado. Chad Evans estaba de pie junto a él. Su rostro, normalmente rubicundo y seguro, estaba pálido como el papel. Murmuraba algo en voz baja, pero las palabras eran inaudibles. Finalmente, el oficial superior, un mayor alto, con canas en las sienes y 3 hileras de cintas en el pecho, dio un paso al frente. Los otros 5 lo siguieron al unísono. Caminaban despacio, pateando el suelo. El sonido de sus botas lustradas al golpear el asfalto era el único sonido en el silencio ensordecedor. Resonaba en los oídos de Brody como el martilleo de un funeral. La puerta de la oficina del sheriff se abrió sin llamar. El mayor entró primero, observando el espacio reducido con una rápida mirada evaluadora. Los demás lo siguieron. Llenaron el espacio y el aire de la habitación se volvió denso y eléctrico al instante. La operadora Mary Ann se encogió en su silla, temerosa de levantar la vista. Los otros 2 agentes, sentados en sus escritorios, se quedaron paralizados como conejos ante una boa constrictor. El mayor se detuvo frente a la barra. Se quitó la gorra, la dejó sobre la barra y miró fijamente a Brody. Sus ojos eran grises y fríos, como el cielo invernal de Montana. ¿Sheriff Brody? Su voz era tranquila, serena, pero con una firmeza imperturbable. Era la voz de un hombre que no hacía preguntas, sino que afirmaba hechos. Brody tragó saliva. Le costó un esfuerzo levantar los pies del suelo y caminar hasta el mostrador. Soy el sheriff Brody. ¿En qué puedo ayudarle, mayor? Alcalde Henderson, policía militar de los Estados Unidos. El mayor no extendió la mano, y este señaló con la cabeza a uno de los hombres de traje. Es el capitán Riggs, del Cuerpo de Abogados Judiciales. Estamos aquí en nombre del Departamento de Defensa. Brody se lamió los labios secos. Entiendo, acabo de recibir una llamada de la oficina del gobernador. Oiga, mayor, ha habido un desafortunado malentendido. Mi asistente... No estamos aquí para discutir malentendidos, sheriff, interrumpió Henderson. Estamos aquí para recoger al sargento Samuel Caldwell. Está bajo su jurisdicción.
Sí, está aquí, logró decir Brody, pero legalmente no puedo dejarlo ir. Hay un procedimiento, registro, fianza. El capitán Riggs, abogado, dio un paso al frente. Era más joven que el mayor, pero su mirada no era menos dura. Sostenía una carpeta delgada en las manos. Sheriff, empezó con frialdad. Aclaremos el procedimiento. Primero, el sargento Caldwell recibió la medalla de honor. Según el Estatuto Federal 112, sección 7, cualquier arresto de un receptor de la más alta condecoración militar por un delito menor requiere notificación inmediata al puesto militar más cercano y al Departamento de Asuntos de Veteranos. ¿Lo ha hecho? Brody miró a Evans confundido. Evans simplemente parpadeó, impotente. No lo sabíamos. Eso no lo exime de responsabilidad, continuó Riggs con tono firme. En segundo lugar, su asistente miró brevemente a Evans, quien se encogió. Esposó a un veterano de 92 años, un héroe nacional, en un lugar público, sujetándolo físicamente sin ninguna amenaza por su parte. Esa acción puede y será considerada difamación, la cual es competencia de un tribunal federal de derechos civiles. No se resistió. Component placement, exclamó Evans recuperando de repente la voz. Seguí las instrucciones al pie de la letra. El mayor Henderson giró lentamente la cabeza hacia él. No dijo nada, simplemente miró. Bajo esa mirada, toda la arrogancia de Evans se evaporó y volvió a desplomarse y apartó la mirada. En tercer lugar, Sheriff, continuó Riggs, el abogado, con calma. El video del arresto lleva varias horas disponible en Internet. Lo han visto más de 1 millón de personas. El daño a la reputación, no solo de su departamento, sino de las instituciones gubernamentales en su conjunto, es colosal. El Departamento de Defensa se toma este tipo de incidentes con extrema seriedad. Brody sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 1 millón de golpes. Esto ya no era un problema local, era un desastre nacional, y él estaba en medio de todo. ¿Qué quieres?, susurró. Queremos la liberación inmediata e incondicional del sargento Caldwell, dijo el mayor Henderson con firmeza. Ahora mismo, sin fianza, sin protocolo, sin ninguna otra traba que usted no cumplió cuando era absolutamente necesario. No puedo, Srenia gritó Brody desesperado. El sistema no funciona así. Hay que revisarlo a través de la base de datos, liberarlo. En ese momento, el abogado Riggs sacó un teléfono del bolsillo, presionó un botón y activó el altavoz. Coronel, ¿está ahí? Soy el capitán Riggs. Estamos en el lugar. El sheriff Brody alega una dificultad de procedimiento. Una voz salió del altavoz. No era fuerte, pero tenía tal fuerza y autoridad que parecía llenar no solo la oficina, sino toda la calle que se extendía al otro lado de la ventana. Era fría como el acero y afilada como el bisturí de un cirujano. Sheriff Brody, le presento al coronel Mark Caldwell, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Me oye? Brody se congeló. Caldwell, hijo. Sí, le escucho, coronel. Genial. Entonces escuchen con atención, porque no voy a repetirme. El hombre que tienen en esta celda por vender manzanas es mi padre. En 1944, en la playa de Normandía, destruyó él solo 3 nidos de ametralladoras enemigas, resultando herido 2 veces. Por ello, su país le concedió la Medalla de Honor. En 1951, en Corea, rescató a 7 camaradas heridos del campo de batalla bajo fuego intenso. Por ello, su país le concedió la Estrella de Plata. Le dio a este país más de lo que jamás podrían imaginar. Y hoy, sheriff, usted permitió que su subordinado lo esposara sobre un puesto de manzanas. La voz del coronel no vaciló, pero había en ella una nota sutil y aterradora de rabia contenida. No voy a hablar de leyes con usted, sheriff. Mis abogados ya lo están haciendo. Le hablo de oficial a oficial, aunque no parece merecer ese título. Tiene exactamente 60 segundos para abrir la celda y traerme a mi padre.
Si no está libre en 60 segundos, me encargaré personalmente de que la investigación federal sobre su departamento comience no con una revisión de sus documentos, sino con su suspensión y la incautación de sus bienes. El tiempo apremia. Hubo silencio en la línea. 60 segundos. Brody miró fijamente el teléfono en la mano del abogado como si fuera una bomba de relojería. Toda su carrera, toda su vida en este pequeño pueblo se había reducido a esos 60 segundos. Se volvió hacia sus asistentes con el rostro desencajado por el horror y la impotencia. «Abre la recámara», graznó. «¡Ahora!». Uno de los agentes, un joven llamado Jenkins, se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo donde estaban las $100. Momentos después regresó llevando a Sam del brazo. El anciano parecía cansado, pero se mantuvo erguido. Entrecerró los ojos ante la luz brillante que se filtraba tras la penumbra de la celda. Al enfocar la mirada, vio soldados con uniforme de gala paralizados en la habitación. Abrió los ojos de par en par, sorprendido. Y en ese momento ocurrió algo que finalmente quebró al sheriff Brody. El mayor Henderson, al ver a Sam, se puso firme al instante. Se llevó la mano bruscamente a la gorra, saludando. «Sargento Caldwell». Tras él, los otros 3 policías militares saludaron al unísono. Sus movimientos eran precisos, unificados, llenos del más profundo respeto. Incluso los abogados de civil se erguieron e inclinaron la cabeza respetuosamente. Durante unos segundos, un silencio solemne, casi eclesiástico, se apoderó de la pequeña y atrasada oficina del sheriff del condado de Fayette, con olor a café barato y polvo de papel. 4 agentes uniformados saludaron a un anciano con una chaqueta raída, arrestado 1 hora antes por tráfico de mercancías ilegales. Sam los miró confundido. Reconoció algo familiar, olvidado hacía tiempo, en su porte, en sus miradas. Lentamente, con esfuerzo, levantó la mano e intentó devolver el saludo como le habían enseñado 70 años atrás. «Tranquilos, chicos», dijo en voz baja. Tenía la voz ronca. «No hace falta todo esto». Luego se volvió hacia Brody, que permanecía con la cabeza gacha, incapaz de ver lo que estaba sucediendo. «Sheriff», dijo Sam con calma y sin rastro de reproche. «Le pido disculpas por todas estas molestias. No pretendía molestar a nadie». Miró al petrificado Evans. «Y tú, jovencito, no hace falta que hagas ruido. Solo hacías tu trabajo. Lo entiendo. La ley es la ley». Esas sencillas palabras, pronunciadas con serena dignidad, fueron el último clavo en el ataúd de la carrera de Chad Evans y la reputación del sheriff Brody. Fueron más letales que cualquier acusación o amenaza del coronel. Fueron una sentencia pronunciada no por la ley, sino por el honor. Brody levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de humillación, vergüenza y comprensión tardía. Dio un paso hacia Evans, quien miraba a Sam con una expresión de total incomprensión. Aún no se había dado cuenta de lo sucedido. «Evans», la voz de Brody era monótona y sin vida. «Entrega tu placa y tu arma. Queda suspendido de inmediato del servicio a la espera de una investigación interna y federal». «Pero, sheriff, yo...» «¡Hazlo!», ladró Brody con una fuerza inesperada. Evans hizo una mueca. Lentamente, con incredulidad, desenganchó la funda de su pistola del cinturón y sacó la estrella plateada del sheriff del pecho. Las dejó sobre el mostrador con un golpe sordo. El sonido marcó el final de su corta e ignominiosa carrera. El mayor Henderson bajó la mano y caminó hacia Sam. «Sargento, lo acompañaremos a casa. Está aquí su coche». «En el estacionamiento junto al mercado, Mayor», respondió Sam. «Una camioneta vieja. Nos encargaremos de él. Y ahora, señor, por favor, acompáñenos». Uno de los abogados militares se acercó al mostrador donde estaban las pertenencias de Sam, la billetera, las llaves y un viejo teléfono plegable. Las metió con cuidado en una bolsa y se las entregó al mayor. El mayor Henderson tomó personalmente el brazo de Sam, no como prisionero, sino como un invitado de honor, como un hombre mayor y respetado.
Caminaron lentamente hacia la salida. Los policías militares se separaron, formando un pasillo. Cuando pasaron junto a Brody, Sam se detuvo por un momento. «No se culpe demasiado, sheriff», dijo en voz baja. «A veces las lecciones más difíciles son las más necesarias». Y salieron a la brillante luz del día de otoño, dejando atrás el mundo destrozado del sheriff Brody y los restos de las ambiciones de otras personas.